Y siendo parte de esta familia, nosotros que te hemos seguido siempre sabemos muy bien de la vivencia personal. ¿Quieres recordar a tu tía? ¿Quieres recordar a tu tío y contarnos un poquito de ambos? Sí, por supuesto, y te agradezco, les agradezco esta oportunidad porque trato de recordarlos, trato de mantenerlos presentes en todo momento y en todo lugar, tan público como se pueda. Hablamos de mi tía Graciela Levinson, que murió en el atentado a la Embajada de Israel en 1992, y de mi tío Jaime Plaxin, que murió en el atentado a la AMIA en 1994. Cuesta describirlos, cuesta todavía, después de todos estos años, cuesta hablar de ellos en tiempo pasado y de como quienes ya no están, pero siguen estando, siguen muy presentes. Los dos fueron una parte muy significativa de mi formación, de mi infancia, de mi adolescencia. Tuvieron mucho que ver con lo que yo soy, incluso hasta hoy en día. Mi tía Graciela era una persona muy fuerte, muy emprendedora, trabajadora, vivía por y para su familia, era la persona que constituía el eje de la familia, la que generaba las reuniones familiares, organizaba así de la nada de pronto una reunión espontánea con lo que cada uno tenía en la heladera, ella tocaba el timbre y cuando uno preguntaba quién es decía Levinson, y esas reuniones duraban a veces hasta la madrugada, incluso hasta hasta la mañana siguiente. Una persona muy conversadora, muy, siempre sonriente, a pesar de las muchísimas dificultades que tuvo que enfrentar, era muy optimista, siempre para adelante. Y mi tío Jaime era una persona a la que muchos conocieron en un aspecto solamente, en su aspecto de intelectual, de conocedor de las fuentes judías en una profundidad impresionante, siempre aprendiendo, siempre transmitiendo. Y por otro lado, yo lo conocí como mi tío Jaime, con un humor desopilante, con ocurrencias y cosas que hasta el día de hoy recuerdo y a veces me río sola porque recuerdo las cosas que se le ocurrían y las cosas que hacíamos con él, y quien lo veía dando clase, o quien tuvo la oportunidad de leer su libro, su primer libro, y le contarás a tu hijo, eh, quizás no podía imaginar que fuese la misma persona, pero era el mismo Jaime. Y el jueves, el 18, fui invitada al acto conmemorativo que se hizo en la ciudad de Kfar Saba, a la gente a la que le agradezco muchísimo, así como a todos los que hicieron actos aquí en Israel, porque realmente hacen un esfuerzo cada año de estar, de ir, de preparar. Y en el acto yo decía, todavía tenemos muchísimas preguntas sin respuestas, y esos y si alguien nos hubiera protegido, ¿cómo sería, cómo hubiesen envejecido mi tía Graciela y mi tío Jaime? ¿Cómo serían ahora? Quizás mi tío Jaime ya hubiese escrito su segundo libro, su tercer libro, ¿cómo serían esos libros? ¿Cómo serían sus mensajes? Más allá de todas las preguntas sin respuestas que nos dejó todo lo que pasó después, ¿cómo hubiese sido nuestro duelo si los atentados realmente se hubiesen investigado y, y, y quizás entonces nos hubiésemos dedicado solamente a la memoria, Ro- a recordarlos y Ro- no a sentir esta desazón que nos deja la injusticia? Roxana, ¿cómo te marcó a nivel personal esto de, bueno, haber perdido a tu tía, entiendo la hermana de tu papá, y haber perdido a tu tío, uno en un atentado y otro en otro? Y cuéntanos un poquito qué hacía tu tía en la embajada. Mi tía trabajaba en la parte administrativa y estaba bastante involucrada en todo lo que tenía que ver con desarrollo de proyectos en la Embajada de Israel. La última vez que yo la vi fue en la Embajada. Como ustedes bien saben en Radio High, las dos veces, en los dos atentados, yo estaba embarazada, y unos 2 meses antes del atentado a la Embajada en Buenos Aires, yo viajé, yo en ese momento era jefa de prensa de la Embajada de Israel en Asunción, viajé por una cuestión de trabajo y mi tía me llevó a cada una de las oficinas
a mostrarle a la gente a su sobrina, y recuerdo perfectamente que dijo lo orgullosa que se sentía de que toda nuestra familia estaba involucrada en la vida comunitaria y en la vida judía, y en la embajada y en la AMIA, en la educación judía. Mi mamá, todos de alguna manera estábamos relacionados e involucrados y comprometidos. Y esa fue la última vez que la vi. Y en cuanto a cómo me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. Hay cosas que, por supuesto, más allá de lo que ellos significaron para mí, hay cosas que no puedo olvidar, esos primeros momentos, el olor que sentí cuando llegué a Pasteur poco después del atentado y buscaba a mi tío, y el haberme dado cuenta después que yo en realidad lo buscaba entre la gente viva, entre los que caminaban perdidos y buscaban a otras personas. Nunca se me ocurrió que podía estar entre los muertos en ese instante. Sí me marcó muchísimo, a tal punto que el 7 de octubre, que todos sabemos lo que pasó aquí en Israel, yo iba, y esto lo conté también en Farsaba, yo iba por la ruta, eh, había dejado una persona en el aeropuerto y tuve que volver a mi casa, que es en Ashdod, desde el aeropuerto Ben Gurión, y ese viaje fue tremendo, entre sirenas y explosiones y el ruido de las ráfagas de los disparos y los controles militares. Y lo que yo decía, y lo dije en voz alta, es, por favor, otra vez no. Y no podía pensar en mí, pensaba en lo que mis hijos iban a vivir si yo terminaba siendo otra víctima del terrorismo en mi familia. Eh, todo se mezcló en un solo momento y me volví a acordar de ese olor, que creo que no voy a olvidar nunca. Cómo se vincula obviamente lo acontecido aquí con la realidad de hoy, ¿no? De manera directa. También quisiera que recuerdes lo que hacía tu tío en la AMIA. Mi tío era director de cultura de AMIA. Eh, Fue como 40 años, trabajó como 40, casi 40 años en la AMIA, siempre en el ámbito cultural, siempre relacionado con el judaísmo y la transmisión y la enseñanza de hebreo, de Kabbalah, de las fuentes judías. Incluso después del atentado, durante el duelo, durante la Shiva, vino gente a contarle a la familia que Jaime lo había ayudado de tal o cual manera, que Jaime le había enseñado, que Jaime le dio una mano en tal momento, cosas que nosotros no sabíamos, que nadie sabía, porque él no andaba por ahí contando cuánto ayudaba a la gente, y lo hacía muchísimo, muchísimo, Bien, la más última allá de y, su trabajo. y para cerrar y agradeciéndote enormemente por esta semblanza y estos recuerdos, dijiste el 7 de octubre me hizo sentir nuevamente ese olor y esos recuerdos terribles y pensaste que mis hijos no tengan que también agregar a alguien más a la historia del terror. ¿Ves una continuidad en lo que es justamente ese terror, ese deseo de, bueno, eliminar al Estado de Israel y al pueblo judío de la tierra entre ambos hechos? Yo creo que sí, yo creo que todo tiene que ver, y por eso mismo creo que tenemos que seguir luchando, porque a los muertos nadie nos los va a traer de vuelta, pero a los rehenes, a los 120 secuestrados brutalmente el 7 de octubre en Israel, hay que traerlos de vuelta. Y yo creo que sí, que así como es una continuidad, y que yo trato de que sea una continuidad y de contarle a mis hijos sobre quiénes fueron mis tíos y cómo murieron, y ellos lo saben muy bien. Lamentablemente también esto es una continuidad del terrorismo, quizás cambie de cara, modernice o cambie sus tácticas y sus armas, nos sorprenda de una u otra manera, pero es una continuidad de lo mismo, es un ataque directo, así como el atentado a la AMIA fue un ataque directo al corazón de la comunidad judía, el 7 de octubre fue un ataque directo al corazón de Israel, a su gente, y creo que de una manera muy triste, esto también nos une, obviamente no es lo único que nos une, pero esto también nos une en el recuerdo, en el reclamo y en la esperanza también.
Nos quedamos con eso, Roxana, con la esperanza que siempre está más allá del dolor. Gracias por esta semblanza y este testimonio de recuerdo de tus tíos, que sean de bendita memoria y que en ellos podamos encontrar la energía para seguir haciendo memoria y también luchando por la vida. Un beso y gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Roxana Levinson, periodista que vive en Israel hace muchos años, parte de esta familia y que perdió una tía en el atentado a la Embajada de Israel y un tío en el atentado a la AMIA, lo que es el destino de nuestro pequeño pueblo.